son filtros para poder llegar a cumplir metas, para poder llegar a cumplir cosas en nuestra vida, amén. Todos tenemos que pasar por esos filtros. Luis Alfredo, buenos días, Dios lo bendiga. Lady Malaver, buenos días, Dios le bendiga, hija. Son filtros los cuales en esta mañana Dios, y durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 devocionales vamos a estar hablando de estos filtros. De esos filtros que son súper importantes para un cristiano. Porque hermanos, en estos tiempos el cristiano tiene muchos privilegios y todo se le hace como muy, se le pone como a veces como muy fácil. ¿Sí me entienden? Y les aclaro, esto lo voy a hacer porque el Señor me puso que lo hiciera. Y nosotros tenemos que saber que las cosas de Dios hay cosas que uno les tiene que poner, a cada cosa le tiene que poner un sentido. ¿Es así o no es así? Pero sucede que en estos tiempos no se le está poniendo sentido ni seriedad a las cosas. Si ustedes se ponen a darse en cuenta, un matrimonio, los matrimonios de este tiempo ya no son matrimonios como de los años antiguos o de las parejas antiguas. Que esos matrimonios eran ¿para qué? Para toda la vida. Ahora es muy fácil un matrimonio a los 5 años separarse. A los 2 años separarse, hasta los 10 años se separan, ¿sí me entiende? Porque no toman en serio las cosas. No se toman en serio las cosas, se toman en poco. También lo hablo al estilo de una carrera universitaria. No, yo quiero estudiar medicina, pero a los 6 meses estudié los primeros 6 meses y ya. ¿Y cómo le está yendo en el estudio? Ah, no, yo dejé esa carrera porque no me agradó. O sea, las cosas no se toman en serio. Y así está pasando. Las cosas espirituales toca tomarlas en serio. Amén, hermanos. Es una parte que es suya y es mía, en la cual usted y yo le vamos a dar la importancia que le tenemos que dar. ¿Para qué? O para crecer, o para subir, o para bajar. Yo quiero ser, usted y yo de pronto decimos, nosotros queremos ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Queremos ser personas que en esa área no nos la toca a nadie, porque esa área es muy, muy, muy especial para nosotros. Como también vuelvo y lo repito, no, esa área del matrimonio para mí es muy importante. Que no, que es que se van a separar, que no sé qué, no, espere, porque toca luchar eso. Porque tomamos en serio las cosas, amén, hermanos. Y por eso en esta mañana, ya le subí el voltaje. En esta mañana, ¿yo qué les quiero decir a ustedes? Les voy a hablar sobre algo que está en el Éxodo, donde Dios le puso a Moisés que hiciera algo para Dios, algo especial para Dios, algo donde él se pudiera reunir con su pueblo. También le aclaro que este tabernáculo Dios lo hizo, y en ese tabernáculo entraban sacerdotes. El sacerdote era el que entraba, los escogidos entraban ahí. Ahí no entraba cualquiera, hermanos. Ahí entraban los que estaban bien con el Señor. Y en este tiempo, en este día, en estos 7 días que voy a estar predicándoles sobre esto, es esa parte que Dios me ha puesto a que el primero que aprenda soy yo, y también que usted aprenda, para que seamos un grupo de hermanos los cuales vamos a estar bien parados en el Señor, porque tanto usted y yo tenemos que tomar conciencia de que usted y yo somos sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Para enseñar, sacerdotes para guiar, sacerdotes como ejemplo, como testimonio, para que otros lleguen a los pies del Señor. Entonces vamos a empezar hoy a pasar por esos filtros. Es necesario que usted y yo nos concienticemos si estamos en ese filtro o si pasamos bien ese filtro, porque es que a nosotros queremos es llegar de una vez a la presencia de Dios. Nosotros queremos de una vez es llegar allá donde Dios, para que Él nos dé cosas, para que nos conceda cosas,
para que, como dice la canción, nos cumpla promesas, pero nosotros no hemos pasado por esos filtros que tienen que ser para usted afianzarse bien en Dios. Amén, hermanos. Amén. En esta mañana les voy a empezar a enseñar esto de una manera no tan profesional, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo me va a respaldar en esto. Amén. Porque las cosas de Dios son respaldadas es por el Espíritu, no por el profesionalismo. Amén. Entonces, en esta mañana yo los invito a que esta mañana vamos a empezar con el primer filtro que vamos a empezar. Por el primer filtro que vamos a pasar es por el altar de bronce. En el tabernáculo el Señor puso unas estaciones, unos puestos, se puede decir. Eso de que cuando usted entra, perdóneme, pongo este ejemplo, pero es eso como cuando usted entra a un lugar donde va a haber una feria, alguna cosa, y todo va en un orden, todo va pasándolo por un orden. La iglesia o el templo de Dios ahora entra uno y no importa cómo usted entre, pero usted entró y no hay como esa reflexión que tiene que haber en nuestra vida para decir, oiga, vengo a la presencia de Dios y vengo tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien. Amén, hermanos. No sé si alguien más se haya conectado. Gloria Perea, buenos días. Dios le bendiga. Esmeralda Milanés, Dios le bendiga, buenos días. Lice Rangel, buenos días, Dios le bendiga. Berta Malaver, buenos días, Dios le bendiga. William y Reina, buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición que ustedes nos acompañen. Entonces vamos a aprender en esta mañana que para llegar a la presencia de Dios necesitamos pasar ¿por qué? Por el altar de bronce. Por filtros. Esos filtros que cuando vuelvo y le digo, cuando usted va a entrar a una empresa, el primer filtro que tiene que pasar, ¿cuál es? Si usted va a entrar a una empresa, el primer filtro es el celador, hermanos. Y ya después usted pasa una entrevista, ya después pasa así, usted empieza un proceso hasta que llega a su trabajo, a entrar a su trabajo, ¿verdad? Y en esta mañana el primer filtro es el altar de bronce. Para que usted y yo empecemos a vivir una vida en Cristo bien, como se dice, a una altura buena, tenemos que empezar a pasar por ese filtro que se llama el altar de bronce. Amén, hermana Ana Espinosa. Vamos a empezar a pasar por ese filtro, nos vamos a hacer como un acto de pensar, oiga, yo sí pasé bien por ese altar, o pasé por un ladito, y por ese ladito, y por eso de pronto en mi vida espiritual es como un poco como baja, y veo las cosas de Dios como muy en poco. Esos hombres que entraban al tabernáculo tenían que ir, hermanos, bien. Hasta donde entiendo, dicen que el que entraba así como que le tenían que amarrar una cuerda en el pie y una campanita, y si la persona por el pecado, la falla que tenía, entraba, y si no iba bien se moría dentro y los tenían que sacar jalados. O sea, entrar y hacer las cosas en la presencia de Dios, tiene que tener uno conciencia de que tiene que hacerlas bien hechas, ¿sí o no? En esta mañana y en estos días vamos a aprender a hacer las cosas bien para Dios y vamos a formarnos hombres y mujeres en Dios bien parados. Amén. Amén, hermanos. Porque en estos tiempos, ¿qué es lo que pasa? No es porque, claro, no quiero ni lo tomen como que yo estoy juzgando ni nada, pero en este tiempo, pongámosle, para llegar al evangelio, lo primero que le exigen a uno es un discipulado. Un discipulado en el cual dura 3, 4, 5 meses uno ahí estudiando y ahí ya se bautiza. Pero hermanos, a muchos esos 5 meses no les sirven de mucho, hermanos. Porque de todas formas seguimos, o no nos han servido, porque pronto hemos seguido cometiendo los mismos errores de antes. Amén. Entonces, ¿qué nos exige el primer filtro? El altar de bronce vamos a mirar para que ustedes sepan qué era ese altar de bronce. El altar de bronce está en Éxodo 27, del 1 al 8.
Éxodo 27 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, el altar de bronce. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Si usted se va a mirar aquí, la mayoría de estos utensilios todos eran construidos en madera, pero los forraban en bronce, los forraban. Amén. Y esa madera, ¿sabe qué significa? La cruz. Porque desde este altar, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra habla de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí de codos? Y le harás cuernos y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Este utensilio tenía algo que era como un brasero, porque ahí habla que donde cae la ceniza, y ahí habla las rejillas. Esto era como un brasero, hermanos. Y lo vamos a hablar para que lo entendamos nosotros. Eso era como cuando nosotros vamos a asar una carne. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Alistar el carbón, alistar todas estas cosas. Y cuando para asar la carne, usted pone el carbón ahí y pone la carne de una vez. No, hermanos. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Una brasa. Una brasa. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa carne a asar, apenas usted pone la carne ahí, ¿qué es lo que se oye? Un shhh, como ese frío encontrándose con la llama. Ese altar de bronce, hasta donde yo entiendo, es donde se hacían esos sacrificios. Era el primer lugar después de pasar el altar del tabernáculo. Al entrar al tabernáculo se encontraba con ese altar, hablemoslo así a nuestra manera, con ese asador, donde había esa parte de ese sacrificio, de que usted tenía, de que el sacerdote o la persona que entraba ahí tenía que dejar todo lo que no le agradaba a Dios, o sea, morir uno a todo lo que no le agrada a Dios. Ese altar del sacrificio es en el que usted y yo tenemos que analizar si pasamos por ese altar o no pasamos bien, hermanos, para poder llegar nosotros a agradar a Dios, porque a lo que hablamos de 7 días de estar hablando de cada utensilio de estos, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un fin. Pero el primero que está pasando, por el primero que vamos a pasar hoy, vamos a analizar si estamos bien en esa parte, es por ese altar del sacrificio. Es donde usted va a morir a usted mismo. Es donde, porque ahí muestran, y ahí la realidad, lo que hablan ahí muestran, es lo que hizo Cristo en la cruz. Ese sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo allá en la cruz, de tener que ir y darlo todo, o sea, despojarse de todo. Usted cuando entra a esa presencia, quiere entrar a esa presencia de Dios, usted primero tiene que despojarse ¿de qué? De todo, para usted llegar como con esa limpieza ante el Señor. Amén, hermanos. Es morir a todo lo que no le agrada a Dios. Es poner en ese asador, en esa hornilla, poner todo lo que no le agrada a Dios, para que usted empiece a ser ese hombre y esa mujer de Dios, para andar, vea, para que seamos, no para que usted, sino para que yo también empecemos a hacer las cosas bien agradables a Dios.
pero desafortunadamente nos hemos saltado. Gloria Gutiérrez dice que ahí tenía que dejar la carne, amén. Usted sí se acuerda, Gloria Gutiérrez, que usted fue la que me enseñó y me inspiró para esto del tabernáculo cuando yo empecé en el Evangelio. Porque usted tiene mucho conocimiento de esto del tabernáculo, Gloria. Usted sabe de pronto lo que yo le estoy hablando en esta mañana. Es pasar por ese lugar donde usted tiene que decir, como cuando los que han viajado, los que han ido al aeropuerto, que usted tiene que llegar y antes de pasar por para entrar al avión o para entrar al aeropuerto o a la sala de espera, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Pasar por una máquina. Usted tiene que pasar por una máquina, por un escáner, creo que es que llama eso. Pero ahí, usted antes de pasar al escáner, ¿qué tiene que hacer? Quitarse todo. Quitarse, dejar celular, monedas, y correa, anillos, reloj, todo lo tiene que dejar en una coquita. ¿Sí es así o no? Usted pasa por una de estas, no le sonó nada y al otro lado le entregan lo que tiene que es. O sea, así es para entrar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que entrar despojados de todo lo que a Dios no le agrada. Y en esta mañana cuando el Señor nos dice y me puso que aprendiéramos esto, es decir, voy a entrar a la presencia de Dios, pero antes de entrar a esa presencia me tengo que despojar de todo lo que a Él no le agrada. Amén, hermanos. Amén. Ana Espinosa dice que hay cestos por los cuales Dios nos procesa para estar a la perfección. Cristo Jesús, perfección, Cristo Jesús y poder sentir su presencia. Amén. El primer proceso que nosotros tenemos que empezar a hacer hoy, y analizarnos bien. Hoy usted va a estar todo el día en el altar de bronce. Hoy usted va a estar todo el día en su pensamiento, en esa hornilla, en ese asador, diciéndole al Señor, Señor, mira, yo llevo tantos años en el Evangelio, llevo tantos años caminando contigo, pero todavía, ¿de qué no me he podido despojar todavía? Todavía no, ¿qué es lo que no he llevado todavía a ese altar del sacrificio? Que todavía me es imposible dejarlo, que todavía lucho mucho con eso, Señor, pero lo que yo sí quiero es no dejar eso ahí en ese altar, pero sí quiero ir a tu presencia, que tú me des cosas las cuales de pronto todavía no me merezco. ¿Sí me entienden, hermanos? Es entrar en ese plan. Usted y yo durante estos 7 días vamos a entrar en ese plan de decir, oiga, yo quiero llegar a la presencia de Dios, pero quiero llegar a esa presencia con todas las de la ley, porque hice el proceso bien, porque pasé por esos filtros y los cumplí, hermanos. Amén. Y lo primero que tenemos que hacer para entrar y para pasar por ese altar de ese sacrificio, para dejar allá, lo primero es el altar de bronce era para que se ofrecieran los sacrificios. Ana Espinosa dice que limpieza de corazón, renunciar a todo lo malo, poner a Dios en primer lugar. Amén, hermana. Amén. O sea, a ese altar usted y yo vamos a ir y vamos a hacer de cuenta que vamos a pasar por ese escáner. Usted y yo vamos a hacer hoy algo bien precioso, hermanos. Y es de pronto sentarse usted en su cama, en su comedor, en su sala, coger un cuaderno, coger un lápiz y decir, Señor, yo necesito dejar hoy en el altar del sacrificio esto que todavía me afecta o me hace que yo no esté bien aferrado a ti. Allá era donde llegaba, a ese altar era donde tenía que llegar todo lo malo de esas personas. Y a ese altar del sacrificio es donde usted y yo vamos a ir y vamos a dejar lo que no le agrada a Dios. Amén, hermanos. Que usted sienta ese como les decía hace un ratico, que cuando esas varillas de ese asador están ya calientes, y usted ya ha limpiado esa rejilla, usted llega y pone ese pedazo de churrasco ahí,
o ese pedazo de morrillo ahí adobadito, o esos chorizos, eso, y eso apenas hace shhh. Hermano, que usted sienta ese shhh en su vida. Que usted diga, me despojé de esto ya y esto no me va a impedir más acercarme más a lo que Dios me quiere dar. Fabio dice que el verdadero sacrificio es negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero mire hermanos, que eso es tan difícil. Es tan difícil negarse a uno mismo. Es tan difícil negarse uno de pronto al mal genio. Es tan difícil negarse uno a la avaricia. Es tan difícil negarse uno a la envidia. Es tan difícil negarse uno a la rebeldía. Es tan difícil negarse uno a esas cosas que lo apartan de Dios, hermano. Es tan difícil negarse uno a la pereza. Es tan difícil uno negarse a la mentira. O sea, muchas veces usted ¿qué hace? Este es el altar del sacrificio, ¿verdad? Este es el altar del sacrificio. Y el Señor le dice a usted, usted tiene que pasar por acá, pero usted ya tiene que dejar de ser mentiroso. Un ejemplo. Pero ¿sabe qué pasa? La persona prefiere hacer esto. Mírenme aquí lo que hago con esto. Es una enseñanza que Dios me pone que yo dé. ¿Sabe usted qué hace? Usted llega y prefiere darle la vuelta al altar del sacrificio. Y pasa. Porque si pasa por aquí, usted tiene y sabe que al pasar, que este es el altar del sacrificio, que es la palabra de Dios. Al pasar usted por aquí, usted tiene que dejar eso. Pero muchas veces preferimos que darle la vuelta. Gloria Pereira dice dice que pasar primero por las manos del alfarero. Amén, hermana. A mí sí que me gusta cuando ustedes participan así de bonito. O sea, noto que esto sí es de Dios. Evitemos ya hacer esto. Decidámonos a partir de hoy pasar por el altar del sacrificio. Que eso que a usted le impide acercarse a Dios, usted diga, no, yo ya no voy a hacer eso. Yo quiero ser con el Señor, quiero ser recto, quiero ser un buen ejemplo para los que me rodean y quiero agradar el corazón de Dios. Entonces yo ya no voy a dar más la vuelta, yo voy a pasar por esas brasas, voy a pasar por ese fuego, voy a pasar por eso que yo no he querido pasar, voy a pasar. Amén, hermanos. Y mire lo que dice la palabra de Dios cuando dice que lo primero es pasar, es ofrecer ese sacrificio. En Hebreos 9:22, mire lo que dice Hebreos 9:22. Vámonos a ir rápido porque pronto me les paso de horario a ustedes. Hebreos 9:22 dice la palabra de Dios. Es porque se me perdió Hebreos, como que fue una Biblia que no tenía Hebreos. Hebreos 9:22 dice la palabra de Dios. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir en esta mañana Dios? Que si no hay como un dolorcito, como que si no hay un sacrificio, usted no va a poder dejar lo que lo impide acercarse a Dios, hermano. Y hay veces dejar de ser uno mentiroso le duele, hermano, porque preciso usted tiene que tener esa es su herramienta. Dejar de ser mal geniado, eso duele, porque usted dice, es que si dejo de ser mal geniado, me toca bajarle la guardia a todo el mundo y me toca rendírmele a todo el mundo, ¿sí o no? Pongámosle, Sista Tulia dice que debemos hacer un examen de conciencia. Amén, hermana Sista Tulia. Nos tenemos que hacer un examen porque es que ya llevamos tanto tiempo en el Evangelio, tanto tiempo caminando con Dios y seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Y muchas veces hay personas que dicen que mire cómo desciende la gloria de Dios a su vida, mire cómo desciende, pero es que es como ilógico que nosotros estemos haciendo cosas malas y esperar que la gloria de Dios descienda a nosotros, hermano. Si nosotros lo que sabemos es que a Dios le agrada en los que hacemos su voluntad. ¿Sí es así o no es así, hermanos?
Ana Espinosa dice que a la verdad del espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mire que por eso es que muchas veces, Magali Ruiz, buenos días, Dios le bendiga. Marta Cabanzo, buenos días, hermanita, Dios le bendiga. Jerry Nieves, buenos días, Dios le bendiga. Pastora Sandra, buenos días, Dios le bendiga. Liliana Bastidas, buenos días, Dios le bendiga. ¡Ah! Qué asistencia tan bonita que hay hoy en nuestro culto. Hay muchos hermanos que nosotros queremos llegar a esa gloria de Dios, pero es que seamos conscientes, porque es que algo que yo tengo claro en mi vida es que le he dicho a las personas, le he dicho, si usted es mentiroso y a usted le llega una bendición, ¿usted qué va a decir? O sea que a Dios le gustan las mentiras, ¿cierto? Si la persona roba y empieza a ser bendecido, lo que va a decir, pero a mí Dios me bendice y mire, Dios está de acuerdo porque vea, a mí me está yendo bien. Entonces ahí estaría uno como en una contradicción de lo que Dios quiere y lo que uno quiere, pero lo que Dios quiere es que usted y yo seamos lo mejor posible, hermanos, que nos apartemos de las cosas del mundo. Amén, hermanos. Porque el pasar por ese altar del sacrificio a usted lo va a enseñar a andar en rectitud con Dios. Benjamín González, buenos días, Dios lo bendiga, pastor. Hermanos, en esta mañana yo les quiero decir a ustedes que es el tiempo y hemos estado aquí hablando y predicando y hemos recibido predicaciones, cualquier cantidad de predicaciones. Pero ¿por qué será que nosotros no podemos cambiar en cosas, hermanos? ¿Por qué será que no podemos cambiar en cosas? En esta mañana yo le quiero decir que es necesario que usted y yo, hoy, en este día, miércoles, pasemos por ese altar del sacrificio. ¿Qué le falta a usted dejar en ese altar del sacrificio? ¿Qué me falta a mí dejar en ese altar del sacrificio? ¿Qué nos falta dejar ahí para poder pasar al otro filtro? Porque, hermanos, hasta donde yo entiendo, ahí en el tabernáculo era necesario pasar primero por el altar del sacrificio. Dejar todo lo que a Dios no le agrada, toca dejarlo ahí. Lo estoy enseñando a la manera que Dios me lo está dando a que yo lo enseñe. Amén, hermanos. Pero no lo estoy enseñando con la teología o toda la escatología, todo lo que esto no. Lo estoy enseñando de la manera que Dios quiere, de la manera más fácil. Que Él le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, ¿ustedes quieren presencia mía? ¿Quieren presencia de Dios? Entonces necesito que empiecen a hacer las cosas bien. ¿Qué le falta a usted y qué me falta a mí? Dejar en ese altar del sacrificio. Eso que hizo mi Cristo allá en la cruz. Él fue a la cruz, Él se sacrificó por nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para pasar por ese altar? Gloria Gutiérrez dice que cómo olvidar esas tertulias de aprendizaje, de compartir, de hambre de la palabra. Tengo recuerdos muy grandes de ese tiempo y le doy gracias a Dios que puso en su corazón llevarnos a tan importante parte de la palabra. Amén, glorita. En esta mañana yo le digo a usted y me digo a mí mismo, ¿qué nos falta dejar en el altar del sacrificio? Para que podamos ser esos hijos de Dios que anhelamos ser. ¿Qué nos falta dejar en ese altar del sacrificio para que podamos pasar a ese otro nivel? Para ir llegando a ese nivel de poder ver a Dios reflejado con todo su poder en nuestra vida. ¿Qué le falta, hermano, a usted dejar? ¿Qué me falta a mí dejar? Hoy Dios lo invita a usted y me invita a mí a que andemos con un cuaderno, con una hojita y con un lápiz o un esfero diciendo, Señor, muéstrame qué me falta dejar en ese altar del sacrificio. ¿Qué me falta dejar, Dios? Porque yo quiero pasar al otro nivel. Yo quiero pasar al otro nivel, porque cuando seamos obedientes a Dios, hermano, usted se va a dar cuenta cómo Dios a usted y a mí nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos dejando lo que a Dios no le agrada. Ana Espinosa dice, pero poderoso es Dios para purificarnos y limpiarnos de toda maldad y de toda iniquidad.
Amén. Hoy yo quiero decir a ustedes, ¿qué le falta dejar en ese altar del sacrificio? Porque fíjense que siempre estamos hablando de la ira, de la mentira, del adulterio, de la pereza, de la hipocresía. El mismo Cristo se paró en las sinagogas y les decía, hipócritas, fariseos. El Señor Jesús les dio duro. Y hay muchos que todavía el Señor va a tener que darles duro para que recapacitemos qué es lo que estamos haciendo. Estamos siendo esos hipócritas, estamos siendo esos fariseos que estamos llegando a los templos a mostrar algo que en nuestra casa no somos. Estamos llegando a donde los hermanos estamos mostrando algo que no somos porque en nuestra casa no nos podemos controlar. Entonces hoy Dios nos está invitando, no, yo ya no quiero más eso de ustedes. Yo quiero es que ustedes entren a mi presencia, pero porque ustedes están haciendo las cosas bien. Así que yo hoy los invito a que ustedes pasen, ¿por qué? Por el altar del sacrificio. Ya no le demos más vuelta. Pasemos por la mitad. Y si en la mitad tenemos que sentir ese fuego de Dios diciéndonos, no me gusta esto, John Wilson, no me gusta que tú hagas esto, no me gusta, yo tengo que decirle, Señor, entonces aquí lo dejo. Si a ti no te gusta, yo lo dejo aquí. Si a ti no te gusta, Señor, yo aquí lo dejo porque yo quiero agradarte a ti. No para volvernos sinceros, siempre se lo repito, no fanáticos, no ay, los espirituales, no. Sino porque es que si usted deja lo que a Dios no le agrada ahí en su presencia, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ser más feliz cada día. Yo voy a ser feliz cada día más. Ayer me decía una persona, me decía, mírelo ahí como está de relajado, mírelo como está de tranquilo, si no le duele una muela. Qué rico y qué bueno poder llegar uno a eso, hermano, a que lo vean a uno en una paz total, hermano. ¿No les gustaría a ustedes eso? A mí me gustaría. Hay muchas personas que en estos días me han dicho a mí, yo lo veo a usted bien, yo lo veo a usted tranquilo, lo veo relajado. Y eso le da a uno alegría. No me están diciendo, uy, usted cómo tiene de plata y usted cómo es de millonario. Usted, gracias a Dios no me están diciendo eso. Sino están viendo algo bueno en mí. Ayer estuve visitando a unos hermanos, me dio mucha alegría, me bendijeron unos hermanos. Estoy feliz porque veo que en verdad hay personas que están atentos a uno, lo aprecian a uno. ¿Sí me entienden, hermanos? Y eso es lo que yo digo. Dios quiere que usted y yo hoy pasemos por el altar del sacrificio a dejar lo que a Dios no le agrada. Yo no sé si usted lo quiere hacer. Si usted lo quiere hacer, dígame amén, hermanos. Si usted quiere hacer eso, dígame amén. El otro punto que quiero invitarlos. Son punticos que toca ser extendidos porque toca intentar que se entiendan. Amén. El otro punto es, ¿a qué tenemos que ir al altar de bronce o al altar del sacrificio? Allá debemos de llevar el pecado. Todos los días pecamos. Todos los días cometemos pecado. O sea, todos los días es necesario pasar ¿por dónde? Por el altar del sacrificio. Todos los días usted llega y se para y pasa por el altar del sacrificio. Señor, si cometí pecado, perdóname, Señor. Perdóname, Dios, no sé en dónde lo cometí, no sé con quién lo cometí, no sé qué palabras dije, no sé qué acciones tuve, pero si para ti eso fue pecado, Señor, yo te pido que me perdones. ¿Sí ven? Al pasar por ese altar todos los días, porque va a llegar el día en que cuando aprendamos los 7 pasos, todos los días, mire, en ningún momento, si ustedes se pueden mirar por el tabernáculo, para llegar a la presencia de Dios no había otra entrada, solo había ¿qué? Una entrada. Así es que todos los días toca pasar por esos 7 pasos. Todos los días toca llegar a esos 7 pasos para llegar a la presencia de ¿quién? De Dios. De Dios. Solo había una entrada. Allá no es que, ay, venga, me meto por este lado, venga, no, nada. Solo una entrada había. Así es que todos los días tenemos que llevar ¿qué? El pecado a la presencia de Dios. Todos los días tenemos que ir y decirle, Señor, si pequé contra ti, o pequé contra mi prójimo, o pequé en algún momento cometí un pecado, Señor, perdóname.
Perdóname, Señor. Y hoy yo lo invito, porque mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, hermanos? A ver, usted que está ahí conmigo y que estamos leyendo la palabra del Señor. Romanos 6:23. Porque si ve lo que dice aquí, es una palabra muy cortica pero sustanciosa. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si usted comete hoy un pecado, pero no lo reconoce delante de Dios, usted fácilmente día a día se va muriendo espiritualmente, hermanos. Pero si usted todos los días va a la presencia de Dios y Señor, perdóname si cometí un pecado, usted así no lo haya cometido, pero usted le está diciendo, Señor, si lo cometí, perdóname, ¿sabe qué va a tener usted? Dádivas de Dios, dádivas, o sea, las dádivas es que Dios le da cosas a usted porque usted está siendo humilde delante del Señor y reconoce que usted es carne, como lo dijo la hermana Ana hace un ratico, porque la carne es débil, pero es que muchas veces ya nosotros nos acostumbramos, es que esa debilidad nos da un aval para que podamos seguir pecando de una manera cada día más fuerte. Claro, la carne es débil, pero es más fuerte el espíritu, y el espíritu lo puede llevar a que usted cada día sea mejor para Dios. Amén, hermanos. Y lo cuarto, pues, ¿cuál es? Al altar de bronce o al altar del sacrificio es donde llevamos los deseos de la carne. Ana Espinosa dice que dejar el odio, el rencor, la maldad, la iniquidad, el resentimiento, la raíz de amargura, y así renunciar a todo y de todo corazón. ¿Sí ven? O sea, es que es tremendo nosotros ya en tiempos y años que llevamos del Evangelio y todavía nosotros estar hablando de esto. O sea, que en uno de nosotros todavía esté habiendo rencor, que esté habiendo odio, que esté habiendo cosas así, eso no está bien, hermanos. Perdónenme, pero eso no está bien. Porque en nosotros lo que debe de haber es amor, debe haber respeto, debe haber perdón. Mire lo que dicen los frutos del Espíritu, hermano: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. ¿Sí ve lo que mansedumbre? ¿Sí ve lo que tiene que haber en nosotros? Ya la iglesia está acostumbrada a que todas las predicaciones, y eso fue lo que Dios quería. Yo le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero predicar más así, porque es que siempre es como lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo quiero que tú renueves mi parte espiritual para predicar. Porque es que nosotros nos debemos de sentar en un lugar y debemos de gozarnos de las cosas nuevas que estamos viviendo. Es como si usted tuviera, y así pongo un ejemplo ahí de rapidez, cuando yo iba a una fundación, sucede que a los muchachos en la fundación llegaban y les asignaban su cama. Y apagaban las luces todo en la noche y se iban todos a dormir. Y al otro día amanecían muchachos durmiendo en el piso. ¿Sí me entienden? Porque ya no podían dormir en la cama. Les gustaba dormir, ¿qué? Era en el piso. Ya su mentalidad era que ellos tenían que estar durmiendo, era en el piso. Así estamos muchos cristianos, que Dios nos está entregando cosas nuevas y queremos seguir viviendo de lo del pasado. A ver, cuando pasamos por el altar del sacrificio, ¿sabe qué dejamos allá en el altar del sacrificio? Dejamos los deseos de la carne, hermanos. Allá dejamos esos deseos, los plasmamos allá. Ana Espinosa dice que por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y hermanos, aquí en esta mañana, en Gálatas 5:16, mire, para terminar ya el devocional y para mañana volvernos a encontrar, esta noche nos encontramos en nuestro culto. ¿5 qué? 5:16, mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, dice: digo,
Pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hoy yo los invito a ustedes, hermanos, a que en ese altar del sacrificio pongan esos deseos de la carne. ¿Cuál deseo de la carne es la que lo aleja a usted o me aleja a mí de Dios? ¿Cuál es ese deseo de la carne que usted ha estado luchando durante años y durante años? Y que en lugar de que eso mengue, ha crecido más en usted ese deseo de la carne. Ese deseo de la carne, esos malos pensamientos. Esos deseos de la carne, el estar metido en cosas que ya usted no debe estar metido, pero algo lo jala a estar en eso. Ese deseo de la carne que lo hace sentir a usted y que cada día en lugar de acercarse más a Dios, lo que hace es que lo aleja. Hoy yo lo invito a que por estos 7 días, y de pronto muchos me van a escuchar ahí y me van a decir, uy hermano, usted está viviendo en la ley todavía, predicando del tabernáculo, pero si es que en el tabernáculo está todo Cristo reflejado, hermano. El tabernáculo es una sombra de Cristo y por eso tenemos que aprender de Él. Y en esta mañana, a partir de hoy, yo lo invito a que entremos en el tabernáculo de Dios. Y el primer paso que vamos a llegar y vamos a pasar es ¿por qué? Por el altar del sacrificio. Así es que yo lo invito a que tome hoy una hoja usted, un papel, y le diga, Señor, ¿qué tengo que dejar en ese altar? Y si usted es valiente y yo soy valiente, mañana antes de empezar la palabra, usted dice, hermano o pastor, mire, esto me estaba haciendo que no me acercara tanto a Dios, pero ahora he decidido dejarlo en el altar del sacrificio, porque eso va a morir en mi vida para yo poder resucitar en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que en esta mañana espero que usted y yo podamos llegar y decirle al Señor, Señor, que es el otro punto, vamos a morir a las cosas del mundo. No nos vamos a apartar del mundo, o sea, no nos vamos a hacer un hueco en la tierra y nos vamos a desaparecer del mundo. Es que nos vamos a morir a las cosas del ¿qué? Del mundo. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, Pedro 1, vamos a mirarlo acá rapidito, ya nos vamos. Pedro 1, versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, del 21 al 25. Mire lo que dice la palabra. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén, hermanos. Usted y yo tenemos que renacer, usted y yo tenemos que como que cobrar vida en las cosas de Dios. Y no importa si llevamos 24, 25 años, 30 años en el Evangelio. ¿Sabe a qué vamos a llegar nosotros? A que hoy vamos a decirle, Señor, nos tocó empezar otra vez a hacer la fila para pasar otra vez por el altar del sacrificio, pues vamos a empezar a hacer la fila. Y yo lo invito, si usted me quiere dejar a mí primero en eso, yo me paso primero. Pero si usted dice, no, yo quiero pasar primero, va a pasar primero. Y va a anotar en una hoja, ¿qué es lo que le impide a usted acercarse a Dios como tiene que ser? ¿Cuál es ese deseo de la carne que no lo deja a usted acercarse a Dios como tiene que ser? Amén, hermanos. Marta Cabanzo dice que ojalá la hoja le alcance. Usted siempre con sus chistes, ¿no, Martica? ¡Qué bendición! Vamos a intentarlo hoy.
Y mañana yo los invito, inclusive, si mañana tenemos que decir, usted dice, hermano, venga, yo quiero mostrar lo que no me deja acercarme a Dios, y todos lo hacemos, y si no podemos, sino que nos cambia para poder decirle, Señor, renunciamos a esto, lo llevamos a tu altar, queremos ser mejores para ti porque queremos pasar al otro filtro, hermano, que todos estos 7 días se haga la voluntad de Dios. Y si tienen que ser, no tienen que ser 7 días, sino 14 días metido en esto, un día reflexionando y al otro día renunciando, pues lo vamos a hacer. Pero ¿sabe cuál es mi anhelo, hermano? ¿Sabe cuál es el anhelo más grande de mi ministerio? Que usted y yo seamos buenos para Dios, que seamos esas personas que Dios se agrade de usted y de mí, porque en verdad estamos aprendiendo. Amén, hermanos. Amén. En esta hora quiero orar para pedirle al Señor que Él sea trayéndole a su memoria eso que no lo deja acercar a Dios. Eso que usted le ha estado dando la vuelta para no pasar por el altar del sacrificio. Que usted diga, no, yo sí quiero pasar porque a partir de hoy eso se queda ahí. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias, Dios, por este tiempo, por lo que nos estás permitiendo aprender y nos estás permitiendo empezar a hacer. Si nos toca empezar de ceros hoy, Señor, vamos a empezar de ceros. Pero queremos pasar por ese altar del sacrificio, a dejar lo que a ti no te agrada, para poder pasar al otro utensilio de tu tabernáculo, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de mi hermano. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo recordando y confrontando a mi hermano, para que en verdad pueda dejar eso ahí en ese altar y poder pasar a otro nivel en las cosas tuyas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy mire, dice esta canción, súbale un poquito, Valentina, hágamelo. Devuélvamelo un poquitico en la canción si se puede. Porque no nos vamos a conformar como estamos. Vamos a hacer cada día mejor. Esta canción va a durar durante estos 7 días. Porque no vamos a estar conformes más. Nos vamos a salir del confort para agradar a Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga. No los molesto más por este día. Los espero esta noche en el culto a las 7 de la noche. El culto de Centro Evangelístico de Chapinero. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Yo quiero más de ti y tus promesas en mí se van a cumplir. No me conformo. Yo quiero más de ti y tus promesas en mí se van a cumplir. Yeli Nieves dice que muchas veces se ha preguntado si somos hijos de Dios o simplemente somos cristianos domingueros. ¡Ay, bendito Dios! ¿Sabe una cosa, Yeli? Si sabe una cosa, familia, eso va a cambiar en nosotros. Nosotros vamos a volver esos verdaderos hijos de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. No, donde sigamos aquí nos quedamos, hermanos.